Hola, mi nombre es Cristian Cortés. Hoy voy a hablar sobre el libro Ahí les dejo esos fierros de Alfredo Morano. Este libro trata el tema del conflicto armado colombiano, el cual el libro se distribuye en seis historias diferentes, las cuales cuentan como su proceso en la guerrilla, en el ELN y en las FARC. eh, y básicamente son historias de diferentes personas recopiladas en un mismo libro. Voy a dar una introducción hacia el libro sobre las seis historias. La primera historia es de La guerrillera. Esta historia cuenta la vida de una mujer que ella se unió a la guerrilla de las FARC a los 14 años. La protagonista es llamada Sandra. Ella creció en la pobreza y en un pueblo muy violento en Colombia. A los 14 años ella fue reclutada por las FARC, que le ofrecieron una oportunidad de escapar de su vida que era muy miserable. Entonces ella, sin opción, eh, aceptó y se convirtió en una guerrillera dedicada, porque ella experimentó violencia y el horror de la guerra. Ya finalmente ella se desmovilizó de las FARC a mediados del 2006. La siguiente historia es el paramilitar. Esta historia cuenta la vida de un hombre que se convirtió en paramilitar a los 20 años. Él se llama Juan, él creció en una familia de clase media en Colombia. Él a los 20 años se unió a un grupo paramilitar que ofreció una oportunidad de proteger a su familia y su comunidad de la guerrilla. Juan se convirtió en un paramilitar despiadado, pero también experimentó la violencia, el horror de la guerra, pero finalmente él se desmovilizó de los grupos paramilitares también en el 2006. Ya la siguiente historia es de El Soldado. Esta historia cuenta la vida de un hombre que fue reclutado por el Ejército Nacional a los 18 años. El protagonista se llama José. Él a los 18 años, como ya dije, fue reclutado en el Ejército Nacional. Le ofrecieron una oportunidad de escapar de la pobreza y pues José se convirtió en un soldado valiente. Experimentaron violencia, el horror de la guerra, sacrificios, pasaron hambre, poca paz y pues lastimosamente él sufrió todo esto. La siguiente historia es del guerrillero desmovilizado. Esta historia cuenta la vida de un hombre que se desmovilizó de las FARC en el 2006. El protagonista, llamado Carlos, fue un guerrillero dedicado durante más de 20 años, hasta los 40. Él llegó a desmovilizarse de las FARC, ya buscando una nueva vida para él y para su familia. Carlos, él se enfrenta a los desafíos de la reintegración de la sociedad civil, pero también está decidido a construir un futuro mejor para sí mismo y su familia. La siguiente historia es el paramilitar desmovilizado. Esta historia cuenta la vida de un hombre que se desmovilizó en los grupos de los paramilitares en el 2006. El protagonista de esta historia es llamado Luis. Él es un paramilitar despiadado durante más de 10 años. Él duró mucho en el tema de los paramilitares y él ya se retira hasta los 30 años. Él se desmovilizó de los grupos paramilitares buscando una vida para él y su familia. Pero Luis se enfrenta a todos los desafíos de la reintegración civil, pero él está decidido a construir un futuro mejor y etcétera. Ya la que sigue es el campesino. em, bueno, esta historia cuenta de un campesino, pero él ya fue víctima del conflicto armado. El protagonista se llama Pedro. eh, él, él creció en una pequeña finca en Colombia y a lo largo de su vida fue testigo de violencia y horror de guerra, por básicamente el conflicto armado. Em, pero perdió a su familia, él perdió su hogar y su sustento, por causa del conflicto. Básicamente estas seis historias nos ofrecen una cruda violencia que pues básicamente ha habido Colombia no solo
esta época, sino va durante varias décadas. eh, y Alfredo Molano nos quiere como narrar estas historias con un estilo ya muy directo y sin sentimientos. Él nos los plantea muy directo y concreto, lo que permite deducir que, o sea, las motivaciones y los sentimientos de las personas han sido básicamente afectadas por el conflicto armado. Aparte de eso, la historia también muestra, o sea, las 6 historias muestran la complejidad del conflicto armado colombiano. No hay buenos ni malos, sino personas que han sido empujadas a la violencia por diferentes circunstancias, como las historias que conté anteriormente. Las historias también nos muestran las devastadoras consecuencias de la violencia, de la guerra, de la poca paz. Estas personas también son afectadas por el conflicto, las pérdidas, ya sea pérdidas familiares, también pérdidas psicológicas y económicas. Bueno, todo esto se reúne hacia la violencia, que también tiene un impacto muy negativo en la sociedad colombiana. El conflicto armado colombiano es un problema muy complejo que no tiene una solución fácil, pero sin embargo, yo pienso que es importante reflexionar sobre las implicaciones del conflicto armado para poder abordarlas de manera efectiva. Por último, también quisiera darles como los puntos importantes que tuvo este libro. Eh, como lo dijimos antes, el conflicto armado pues no fue una lucha entre buenos y malos, porque pues hubieron personas que fueron empujadas hacia la violencia por diferentes circunstancias, como la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, violencia, etcétera. Eh, Hubieron muchas causas las cuales llevaron a la gente hacia el conflicto armado. Eh, También las consecuencias del conflicto armado eh, son muy devastadoras, porque el conflicto armado causó mucho sufrimiento humano. Las personas que fueron afectadas por el conflicto armado perdieron a sus seres queridos, sus hogares, sus medios de vida, trabajo, y no solo eso, sino también daños psicológicos, daños físicos, y pues tuvieron que vivir muchas personas con el miedo, con la violencia, no tenían paz, y entonces es un camino muy difícil el que tuvo eh, en general las 6 historias del libro. Otro punto que también me gustaría destacar es que yo creo que la paz fue como el único camino para superar el conflicto y como construir un futuro mejor, como ellos lo intentaron hacer. La paz requirió no solo la desmovilización de los grupos armados, sino también la construcción de una sociedad más justa y equitativa, la cual nos brinda a todos oportunidades como colombianos, ya seamos campesinos, afrodescendientes, etcétera. Todos necesitamos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, y no puede ser violado por un simple conflicto armado. Entonces, este, como este libro que de Alfredo Molano, eh, es un testimonio importante, el cual nos ayuda a entender mejor cómo es el conflicto armado colombiano, sus consecuencias. Yo pienso que es un libro muy, muy lindo, porque nos hace reflexionar sobre la violencia y nos hace valorar lo que hemos vivido a comparación de lo que han sufrido los otros. Y también nos invita como a trabajar la construcción de una paz y como de justicia para absolutamente todos. Y ya por último, este fue el video de Alfredo Molano. Ahí les dejo esos fierros, la obra o el libro que él escribió. Si les gustó el video, pueden apoyarlo con un like y suscribirse. Muchas gracias.